Capítulo 2. Motivadores intrínsecos y extrínsecos. La red de contenidos del libro se puede ver en el siguiente gráfico, referido a los temas que hemos venido comentando en la introducción. Empezaremos con los conceptos y diferencias entre los motivadores intrínsecos versus los extrínsecos. Midiendo nuestra motivación, los trabajadores pueden tener diferentes razones para esforzarse en sus empleos. Por favor, indique qué tanto estas razones son importantes para que usted se esfuerce en su trabajo, indicando un número del 1 al 5, donde 1 es nada importante para mí y 5 es muy importante para mí. La calificación. Sume y divida entre 2 lo que usted marcó en los siguientes ítems. Vea la columna que dice ítems y en la columna que dice su puntaje. Luego mire a la derecha el tipo de razones que usted sigue y finalmente el tipo de motivación. ¿En qué área obtuvo el puntaje más alto? ¿En qué área obtuvo el puntaje más bajo? Si usted tiene mayores puntajes en la motivación tipo 1 o tipo 2, significa que se siente obligado o bien por presiones externas o bien por presiones internas. Si usted tiene mayores razones con los tipos de motivación 3 y 4, usted se motiva más por aquello que va alineado con sus valores, por aquello que usted siente como significativo e importante, así como por aquello que disfruta y le apasiona. Reflexione sobre una actividad que le apasiona hacer, una actividad con la cual se siente motivado. Puede ser una actividad relacionada con su trabajo o estudios, o una actividad relacionada con su vida personal. Escríbala a continuación. Ahora reflexione, ¿qué es lo que le motiva a hacer esta actividad? Escriba su respuesta a continuación. Cuando hago este ejercicio en mis talleres recibo respuestas similares. Encuentro personas que se motivan por un reto en su trabajo que está a la altura de sus talentos, personas que se motivan porque trabajan en un equipo de mucha confianza, pero que se motivan porque sienten que hacen la diferencia. Todos estos motivadores son intrínsecos, es decir, la persona se motiva haciendo la actividad en sí misma. Nadie me responde porque me pagan bien o porque me dan un premio, que son motivadores extrínsecos. Como veremos más adelante, se considera que los motivadores intrínsecos son de mayor calidad porque tienen más beneficios que los motivadores extrínsecos. Algunos confunden los motivadores intrínsecos como motivadores internos, pero no es lo mismo. En realidad, la motivación siempre es interna y radica en nuestro cerebro. Más precisamente, la motivación está relacionada con los circuitos neuronales dopaminérgicos y de premio en nuestro cerebro. Cuando se activan estos circuitos cerebrales, nos sentimos energizados y motivados para realizar cualquier actividad. Aunque lo hayamos mencionado anteriormente, vale la pena repetirlo. Los motivadores intrínsecos son aquellos que se basan en la realización de la actividad en sí misma. Los 6 motivadores intrínsecos son autonomía, sentido de competencia, novedad, aprendizaje, relación y pertenencia y por último trascendencia. Por ejemplo, si una persona hace una actividad que lo motiva porque está aprendiendo, la motivación es intrínseca porque se genera realizar la actividad en sí misma. Del mismo modo, si una persona está trabajando en alguna actividad con la cual se siente muy competente y en la cual usa sus talentos, la persona se motiva. No se motiva por el resultado de la actividad, sino porque se motiva por realizar la actividad en sí misma. La siguiente cita de Robert Henry describe la motivación intrínseca. El objetivo de pintar no es hacer una imagen. La imagen, si resulta, es solo un producto, una consecuencia que puede ser útil, tener valor o ser interesante. El verdadero objetivo de pintar es lograr un estado de conciencia, un elevado estado de funcionamiento, un momento extraordinario de nuestra existencia. Otras formas de entender los motivadores intrínsecos es a partir de la ausencia de ellos. Hay personas que no se motivan en su trabajo porque lo encuentran muy monótono y rutinario. No están satisfaciendo el motivador intrínseco de la novedad, ni el del aprendizaje. También hay personas que no se motivan porque perciben en su trabajo un ambiente de desconfianza, la falta de satisfacer, el motivador de relación y pertenencia. Por otro lado, en cuanto a los motivadores extrínsecos, una forma de identificarlos es cuando las personas realizan una actividad únicamente como medio para conseguir un fin. Es decir, cuando
lo que le interesa a la persona es principalmente este fin. Las consecuencias de hacer algo. Algunos motivadores extrínsecos son reconocimiento, premios, incentivos, bonos, diplomas, trofeos, evaluaciones, notas, fechas límites y castigos. Por ejemplo, cuando un alumno se siente motivado a estudiar porque quiere obtener una buena nota, se trata de una motivación extrínseca. No es la actividad de estudiar la que lo motiva. La actividad de estudiar es solo un medio para obtener un fin, que es la nota. Otro ejemplo en la empresa son los bonos. Muchos ejecutivos tienen objetivos anuales ligados a un bono. Muchos se dedican a hacer actividades para alcanzar sus objetivos solo porque buscan ganar el bono a fin de año. No les motiva necesariamente a hacer la actividad en sí misma, sino que los motiva el dinero que obtendrán al final de ella. Algunos de ustedes se pueden sorprender de ver el tema de reconocimiento como un motivador extrínseco. Se convierte en extrínseco cuando lo que a uno le motiva no es hacer la actividad, sino el reconocimiento al final de ella por un trabajo bien realizado. Más adelante discutiremos a fondo el tema de reconocimiento. Actividad. Para repasar lo aprendido, le presentamos a continuación algunos casos para que usted analice la situación y marque si la motivación es intrínseca o extrínseca. Las respuestas se encuentran luego de las ilustraciones 12 y 13 para que usted evalúe sus propias respuestas. En motivación, 1 más 1 no es igual a 2. Actividad. Imagine que usted trabaja para una empresa como ejecutivo en el área de marketing y tiene a cargo las campañas de publicidad. Usted ha estudiado una maestría en marketing y le fascina su trabajo. Siente que cada día que va a trabajar tiene el reto de hacer una nueva campaña creativa. Usted se siente motivado en su trabajo, pero su jefe quiere motivarlo más. Así que decidió asignarle un bono de 2 sueldos si cumple con una serie de objetivos a fin de año. Ahora que tiene los dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, ¿tiene el doble de motivación? Cuando hago esta pregunta en mis talleres, la mayoría de los participantes responde que sí. Es probable que usted esté pensando lo mismo. Tiene lógica. 2 es más que 1. Pero la lógica de la motivación no es matemática. Deje su mente abierta y veamos las lecciones que nos trae este capítulo. ¿Cómo encontraría a un grupo de niños motivados intrínsecamente para dibujar en un nido? ¿Son aquellos que dibujan con más entusiasmo? Es posible que no necesariamente nos confirma que estén motivados intrínsecamente. ¿Son aquellos que hacen los dibujos más bonitos? No necesariamente. Pueden tener talento, pero puede ser que no les motive tanto dibujar. La forma de encontrarlos es esperar a que suene la campana de recreo y ver quiénes preferirían dibujar en su tiempo libre. Fueron estos niños los que dibujaban en su tiempo libre los que se tomaron para participar del siguiente estudio. Lepper y colaboradores identificaron a un grupo de niños de nido de 3 a 5 años que estaba intrínsecamente motivados para dibujar y ubicaron a los niños en 3 condiciones: un grupo que recibiría una recompensa esperada, un grupo que no recibiría ninguna recompensa y un grupo que recibiría una recompensa inesperada. Al grupo de recompensa esperada se les dijo que si dibujaban se les daría un premio, es decir, se les daría un motivador extrínseco adicional a su motivación intrínseca para dibujar. Se les dijo que recibirían un diploma en el que se indicaba que el niño era un buen participante y además se les dijo que recibirían un lazo azul grande si dibujaba. Luego de dibujar se les dijo que lo habían hecho bien y se les entregó lo ofrecido, el diploma y el lazo. Al grupo sin recompensa solo se le preguntó si querían dibujar. No se les mencionó nada acerca de ninguna recompensa ni se les dio nada al final. Al grupo de recompensa inesperada solo se les consultó si querían dibujar y no se les ofreció nada, pero cuando terminaron de dibujar se les dijo que lo habían hecho bien y se les dio sorpresivamente el diploma de buen participante. Luego de una semana los investigadores regresaron a observar a los niños durante el tiempo de juego libre y se les dio la oportunidad de dibujar durante este tiempo. Esta vez los niños que habían participado del grupo de recompensa esperada
a los que se les había ofrecido el diploma y el lazo por pintar. Dibujaron ahora un tiempo significativamente menor al tiempo que dibujaron al inicio, cuando se les observó dibujando en su tiempo libre. Es decir, los niños de la recompensa esperada disminuyeron su interés intrínseco por la actividad. En cambio, el grupo de los que no recibieron recompensa y el grupo de los que recibieron una recompensa inesperada no mostraron ninguna disminución en su interés intrínseco. No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos en relación con la cantidad de dibujos realizados. Pero sí en cuanto a la calidad. Así se encontró que la calidad de los dibujos del grupo de la recompensa esperada era menor que la de los otros dos grupos. Lo que aprendemos de la investigación de Lepper y colaboradores es que ofrecer una recompensa extrínseca disminuye la motivación intrínseca de las personas que antes hacían la actividad por el placer de hacerla. Como veremos, cuando se trata de motivación, la fórmula es motivación intrínseca más motivación extrínseca, 2 veces motivación. La motivación extrínseca no tiene costos escondidos y el principal es que puede reducir la motivación intrínseca. Tal vez usted esté pensando que esto ocurrió así porque los niños eran considere difícil imaginar que funcione de la misma manera en adultos, pero vemos el siguiente estudio de Edward Deci y Richard Ryan. Son dos investigadores que han dedicado su vida a estudiar la motivación de las personas en diferentes ámbitos. Deci condujo el siguiente experimento. Los participantes eran esta vez estudiantes universitarios. Ellos debían armar diferentes figuras con unos cubos soma. Uno de los grupos recibiría una recompensa extrínseca, dinero, por armar diferentes diseños. El otro grupo no recibiría nada por armar los diseños de los cubos. Ambos grupos armaron los modelos durante media hora. Luego, el investigador les avisó que el experimento había terminado y se retiró por 8 minutos. En realidad es aquí cuando el experimento iniciaba. Como pueden ver en la ilustración 14, en la sala había una cámara de video filmando lo que sucedía. Además, había una serie de revistas que cubrían diferentes intereses. Lo que se quería observar era lo que hacían las personas durante estos 8 minutos mientras esperaban que regresara el investigador. El objetivo era ver qué grupo elegía continuar armando los modelos durante estos 8 minutos en vez de dedicarse a leer las revistas. Es decir, que querían descubrir qué grupo estaba motivado intrínsecamente y armaba los cubos sin esperar recompensas. Los resultados coincidieron con la investigación de los niños en el nido. La mayoría de las personas a las que se les pagó por armar los diseños paró y prefirió leer revistas. En cambio, la mayoría de las personas del grupo al que no se les pagó, es decir, que no recibió un incentivo extrínseco, prefirió continuar armando modelos. Una vez más, se puede observar cómo la motivación extrínseca merma la motivación intrínseca. Se han hecho cientos de estudios similares con diferentes muestras de adultos, empleando diversas tareas y diferentes recompensas, y en todos los casos cuando se asigna un incentivo extrínseco, se merma la motivación intrínseca. Tal vez esté preguntando lo siguiente: ¿por qué si cientos de estudios demuestran esta teoría, las empresas siguen dando tanto incentivo extrínseco? ¿Por qué los colegios siguen basando todo su sistema de motivación sobre la base del incentivo extrínseco de la nota? ¿Por qué tantos padres recurren a dar premios de todo tipo para estimular a sus hijos, aun cuando sus hijos pueden estar ya motivados intrínsecamente? Normalmente el mundo académico genera teorías y el mundo real de la empresa y de las instituciones las adopta y aplica. Por ejemplo, el concepto balanceos scorecard nació de las investigaciones de Kaplan y Norton en los años 90 y se hizo popular con un artículo escrito por Kaplan y Norton en 1992. Hoy en día son pocas las empresas que no usan esta metodología para medir la ejecución de su estrategia. En mi opinión, el Balanced Scorecard fue adoptado fácilmente por las empresas porque es una herramienta construida sobre la creencia aceptada y compartida de que es importante medir indicadores en las organizaciones. El concepto de que la motivación extrínseca merma la motivación intrínseca tiene ya más de 40 años de investigaciones y todavía no es totalmente aceptado en las empresas y organizaciones. ¿Por qué? Tengo algunas hipótesis. Existe la creencia compartida en las empresas y en la sociedad en general de que los incentivos extrínsecos son el principal motivador de las personas. Si las cosas siempre han sido así y han funcionado, ¿para qué cambiar? Todos lo hacen, debe ser lo correcto.
Pero esta situación no solo ocurre en las empresas, podemos verla también en otras esferas de la vida. El deporte más popular en Sudamérica es el fútbol. Hace poco vi a un chico desmotivado intrínsecamente por jugar fútbol. Un delantero de 12 años con mucho talento. Su padre le decía: hijo, por cada gol que metas te pago $10. El padre no sabía que le estaba haciendo daño a la motivación intrínseca del joven. Esto ocurre muchas veces en que todos los deportes competitivos, algunos padres suelen dar un incentivo extrínseco a sus hijos por una actividad en la que estos ya están motivados intrínsecamente, y ello termina mermeando la motivación intrínseca de sus hijos para hacer deporte sin que se den cuenta. El control de mi bono. Como empresario y miembro fundador de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, nunca había tenido bonos. Mi motivación era intrínseca totalmente. Me fascinaba lo que hacía en el rubro de las educaciones, pero hace algunos años en la universidad, como lo hacen miles de empresas, los socios decidimos asignarnos bonos por cumplimiento de objetivos. Recuerdo que si alcanzaba mis objetivos iba a recibir una suma interesante. Esto del bono era una novedad para mí, me quedaban claros mis objetivos y trabajé duro para lograrlos. Muchos de los objetivos estaban relacionados con el trabajo que me encantaba hacer, y algunos sí eran objetivos de trabajo que no estaba motivado a realizar. Al final del año gané el bono, pero no me sentía motivado como antes, me sentía controlado por el incentivo, sentía que mi trabajo me gustaba menos, como si le hubieran quitado su magia. El componente activo del motivador extrínseco que merma la motivación intrínseca es que quita autonomía. Uno muy fácilmente puede sentirse controlado por el incentivo, tal como me pasó a mí y como se muestra en la ilustración 16. Nadie duda de que el incentivo extrínseco puede motivar. Yo estaba motivado al alcanzar mis metas y ganar mi bono, pero impactó mi motivación intrínseca. Más adelante en el libro regresamos al tema de los bonos y daremos algunas sugerencias de cómo mejorar su efectividad y reducir daños a la motivación intrínseca. Otros costos escondidos de la motivación extrínseca. El rey espiritual. Cuentan que había un rey espiritual y que también era muy rico, pero tenía sus tesoros guardados en una cueva donde nadie entraba. Una persona de la corte le insistía que quería ver la cueva de los tesoros, a lo que el rey se negaba rotundamente. El cortesano insistió tanto en ver los tesoros que el rey le planteó un reto. Está bien, te llevo a ver mis tesoros, aunque con una condición. Irás cargando una vela, pero si la vela se apaga te mando a matar. La persona de la corte tenía tantas ganas de ver los tesoros que aceptó el difícil reto. El rey entró en la cueva y empezó a mostrarle las joyas, los bloques de oro, de plata, sus gemas preciosas, entre otros tesoros. Mientras el rey iba explicando cada tesoro, el cortesano cargaba la vela, muy concentrado en que la vela no se apagara y perdiera su vida. Al final de la visita, el rey le preguntó al cortesano: ¿qué te parecieron mis tesoros? La verdad, mi rey, es que no pude verlos. Estuve tan concentrado en lo que no se cayera una gota de cera que no pude ver nada, respondió el cortesano. De la misma forma, yo estoy tan concentrado en mantener mi vela espiritual, mi interior prendida, que no le presto atención a mis tesoros. Millones de estudiantes están en el colegio, tan interesados en que la vela de sus notas sean buenas o en que no se apague y los reprueben, que no aprendan el contenido de la cueva del conocimiento. No tengo duda de que las notas hacen a los alumnos que estudien, que desarrollen disciplina, que sean perseverantes. Mis dudas son cuánto aprenden y en qué medida las notas ayudan a formar alumnos autónomos que disfruten el aprendizaje. Se realizó un estudio en donde a diferentes grupos de estudiantes se les daba una lectura y a cada grupo se les dio diferentes instrucciones. A cada uno de los integrantes de un grupo se les dijo: luego de que termines te haré algunas preguntas sobre el texto. No será un examen y no pondré una nota. Solo estoy interesado en lo que los alumnos recuerden de los textos. Lee el texto de la manera en que sea mejor para ti. A cada uno de los integrantes del otro grupo se les dijo: luego de que termines te voy a tomar el examen. Quiero ver cuánto puedes recordar. Debes trabajar tan fuerte como puedas porque le pondré una nota a tu examen para ver si estás aprendiendo lo suficiente.
En una segunda sesión, un experimentador fue a los salones de clase y les preguntó acerca de lo que recordaban del texto que habían leído la semana anterior. Se les evaluó tanto los conceptos que habían aprendido así como el aprendizaje memorístico. Los resultados fueron interesantes. El grupo al cual se les dijo que leyera porque iba a ser evaluado con nota para ver qué tanto habían aprendido tuvo menos interés por la lectura y mayor sensación por presión, aunque el grupo evaluado logró un mayor aprendizaje memorístico. Tuvo menor aprendizaje conceptual. Lo más interesante fue que se hizo una nueva evaluación a la siguiente semana y el grupo evaluado con nota fue el que más olvidó lo aprendido en comparación con lo que había respondido la semana anterior. Seguro que a usted le ha pasado alguna vez en su vida algo similar al estudio mencionado, por ejemplo, en exámenes parciales o finales donde usted siente que tiene que estudiar motivado solamente por la nota que quiere obtener. Es probable que a la semana que de haber rendido el examen no recuerde nada. La motivación extrínseca no solo puede reducir el aprendizaje, también puede reducir la creatividad. Existe mucha evidencia que señala que las personas son más creativas cuando están intrínsecamente motivadas y no extrínsecamente motivadas por las notas, por la competencia entre compañeros, entre otros. Amabile y colaboradores encuentran que es la motivación intrínseca la que puede tener un efecto significativo en la creatividad. En un experimento a un grupo de estudiantes universitarios se les pidió hacer una tarea artística que consistiera en un collage de papel. A la mitad de los estudiantes se les asignó aleatoriamente a un grupo que ofreciera una recompensa, dinero por hacer el collage, y a la otra mitad se les asignó a un grupo en el que solo se les pidiera que hicieran la actividad. Los estudiantes que habían hecho un contrato para realizar la actividad con el fin de obtener la recompensa exhibieron niveles significativamente menores de creatividad en sus collages en comparación con el otro grupo. El hecho de ofrecer un medio fin de trabajo hace esta tarea como un medio para el fin de obtener esa recompensa. Había reducido su creatividad. Por otro lado, el grupo que no mostró disminución en la creatividad. En otro estudio realizado también por Amabile y sus colaboradores, se le pidió a un grupo de 23 artistas que seleccionaran al azar 10 de sus obras realizadas por encargo, a pedido y con pago, y otras 10 obras realizadas por propia voluntad, es decir, obras que fueron pintadas por iniciativa propia y no por atender algún pedido. Luego estas pinturas fueron entregadas a un grupo de expertos sin que supieran que se trataba de un estudio ni de cómo fueron seleccionadas las obras. Lo que encontraron fue que las pinturas realizadas por encargo a pedido y con pago fueron evaluadas como menos creativas. Muchos estudios encuentran consistentemente que las personas generan más ideas originales cuando están más intrínsecamente motivadas que extrínsecamente motivadas. La motivación extrínseca también puede reducir nuestra perseverancia. En un estudio realizado por Pelletier y colaboradores se evaluó a un grupo de 369 narradores calificados de Canadá. Los investigadores les hicieron seguimiento 10 y 22 meses. Después, las personas que tenían motivación intrínseca se mostraron mayor persistencia y dedicación a sus entrenamientos tanto a los 10 meses como a los 22 meses. Los narradores que entrenaban por motivación extrínseca presentaron mayor tasas de deserción en el tiempo. La motivación intrínseca en los deportes es uno de los mejores predictores del desempeño y persistencia. Ryan y Deci refieren que son muchos los beneficios de las personas que tienen mayor motivación intrínseca en comparación a las personas con motivación extrínseca. Así que las personas que tienen una motivación más autónoma intrínseca en comparación con aquellos que tienen una motivación más controlada extrínseca muestran un registro impresionante de efectos positivos, entre los que se pueden señalar más interés, más entusiasmo y confianza, lo que se reduce en un mejor desempeño, mayor persistencia y creatividad, mayor autoestima, mayor rendimiento académico, mayor vitalidad y bienestar en general. Otra conducta que ha sido estudiada es de la copia. La conducta de copiarse se ha incrementado durante los últimos 50 años. En la década de 1940, alrededor del 20% de alumnos universitarios confesaba haber plagiado en secundaria, mientras que en la actualidad entre el 75% y el 98% de estudiantes universitarios admite haberse copiado mientras cursaba la secundaria.
La investigación en alumnos entre 12 y 14 años encuentra que existe una mayor motivación para copiar porque hay un mayor énfasis en las notas. Si bien muchos piensan que esto está mal por hacerlo, lo justifican por el hecho de obtener una buena nota. Este es un ejemplo de cómo un motivador extrínseco puede llevar a tener comportamientos inadecuados. Hemos presentado pruebas de que los motivadores extrínsecos tienen costos. Sin embargo, es la motivación más utilizada en el mundo de la empresa y en la educación cuando nos encontramos con una realidad que no coincide con nuestras creencias. Tenemos dos caminos: o simplemente ignoramos la realidad, es decir, la evidencia mostrada, o cambiamos nuestras creencias para adaptarnos. Esperamos que los lectores tomen el segundo camino. Un colegio sin nota. El director y profesores de un colegio estaban muy preocupados por los efectos negativos de los motivadores extrínsecos, por lo que le hicieron un experimento durante un semestre. Crearon un programa optativo de cuarto y quinto de media. En este programa había varias diferencias con el programa normal de bachillerato internacional. La principal diferencia era que los alumnos se evaluaban diariamente en su esfuerzo y resultados, y ellos mismos se ponían la nota en sus cursos. Luego, cada 2 meses, revisaban sus apuntes y se ponían la nota para el bimestre. El profesor también los evaluaba basándose en su percepción. Resulta que el 90% de los casos, las calificaciones de los alumnos eran más bajas que las del profesor. Cuando no había coincidencia, el profesor conversaba con el alumno acerca de la nota que merecía. Con esta metodología quitaron el motivador extrínseco de la nota y la calificación solo servía para que el alumno se retroalimente, como una información de cómo iba en su desempeño. Al quitar el foco extrínseco hacia la nota, cambió radicalmente la motivación. Los chicos ahora estudiaban de acuerdo con sus talentos y les apasionaba aprender. Yo estuve personalmente 3 veces dictando conferencias a este pequeño grupo de alumnos y me quedé impresionado de las ganas de aprender que tenían. Ahora el colegio ha ampliado el programa tercero, cuarto y quinto de secundaria y muchos alumnos están pasando a esta opción. A veces un motivador extrínseco puede ser necesario. El gerente que desataba el tema de las personas o detestaba el tema de las personas. El gerente general de una compañía de manufactura tenía muchas fortalezas. Era una persona analítica, numérica, aterrizada, concreta y estratégica. El gerente lograba buenos resultados, pero el tema de la preocupación por las personas no estaba en su radar. El clima laboral era regular, había bastante rotación y más incidentes de seguridad que el promedio de esa industria. El presidente y dueño de la empresa, una persona muy orientada a las personas, le había pedido en varias oportunidades al gerente que prestara atención a los temas de clima laboral, pero la verdad es que el gerente, quien tenía una formación en ingeniería, estos temas no lo motivaban. Después de tratar durante 3 años con el gerente cambiar de conducta, decidió aplicar un incentivo extrínseco. Le dijo que ahora su bono anual dependía en 50% de la mejora en la encuesta del clima laboral interno. Al gerente no le quedó de otra opción que aceptar a regañadientes la propuesta de su jefe. Durante el año empezó a participar y organizar actividades de clima laboral. No lo hacía porque le gustara, sino porque tenía en su mente su bono. Cada cierto día le tocó disfrazarse en una reunión con todo el personal, cosa que odiaba y lo parecía inútil, pero siguió los consejos del equipo de recursos humanos. Él quería su bono. Al final del año logró su objetivo. La empresa mejoró en un 25% su clima laboral. Al siguiente año el presidente le puso otros objetivos y ninguno estaba relacionado con el clima laboral. Sin embargo, le pidió que siguiera mejorando el clima. Esta vez no estaba motivado por el bono, sino porque sabía que debería hacerlo. Siguió detestando participar en reuniones, disfrazarse y otras cosas creativas, y en el acercamiento a la gente. Pero igual no lo hacía motivado por lo que su jefe esperaba de él. Al final del año su clima laboral mejoró un 30% con respecto al año pasado y obtuvo extraordinarios resultados. El clima laboral en la empresa era bueno y se vivía otro ambiente. El gerente finalmente entendió que había una relación concreta entre el clima laboral y los resultados. Al comienzo él creía que eran actividades que solo se hacían para perder el tiempo, pero ahora las valoraba. El siguiente año el gerente se metió más de lleno a trabajar en el clima laboral. Su motivación era que sabía que le traería mejores resultados. Todavía no le gustaban las actividades, pero las hacía porque sabía que eran importantes para la compañía. Cerró el año nuevamente con extraordinarios resultados y obtuvo entre las 25 mejores empresas para trabajar en su país.
El gerente ya no era el de antes, se había soltado. Ahora hasta podía disfrutar el disfrazarse, le gustaba organizar reuniones y actividades diversas relacionadas con el clima laboral. Él mismo reconocía que había cambiado. Al siguiente año, la motivación del gerente por trabajar en el clima laboral ya era intrínseca. Se divertía y se motivaba con las actividades relacionadas con ese tema. Ya no lo hacía por un bono o porque su jefe lo consideraba importante o porque él creía que era importante. Lo hacía porque disfrutaba la cercanía con la gente y se sentía muy competente haciendo las actividades. Ese año la empresa quedó entre las 10 empresas más importantes para trabajar y tuvo increíbles resultados. En este caso, ¿qué es una historia real? Se le asignó al gerente un incentivo extrínseco porque no tenía ninguna motivación intrínseca para trabajar los temas de clima laboral. Como hemos comentado, uno de los costos de usar motivadores extrínsecos es que dañan la motivación intrínseca, pero si esta no existe, como el caso anterior, no hay nada que dañar. Esta persona no estaba motivada para realizar actividades, no le interesaban. Vale la pena comentar que en este caso la forma de brindarle el incentivo fue de modo controlador. Si haces eso, tú tendrás tu bono. Sin embargo, como veremos más adelante, podría haberse dado de otra manera también, no controladora y de manera más autónoma, lo cual favorece la motivación. Existe una serie de tipos de motivación, desde la desmotivación a la motivación intrínseca, tal como se muestra en la ilustración 17. Vale la pena comentar qué no significa que tengamos que pasar por cada escalón para llegar a motivación intrínseca. Lo mejor es saltar los escalones para tratar de tener una motivación intrínseca. Los escalones nos ayudan a identificar que la motivación intrínseca es la motivación de la mejor calidad. Explicaremos cada tipo usando el caso anterior. Motivación intrínseca, extrínseca por incentivos castigos. En el caso presentado, la persona se motivó por el incentivo de bono. También se podría haber usado un castigo como una amenaza del presidente de que si no le presta atención al clima, será despedido en el futuro. Los castigos y amenazas funcionarán, pero tiene costos escondidos que veremos más adelante en el libro. Motivación extrínseca introyectada. En el segundo año, el presidente le quitó el bono al gerente general, pero el gerente siguió dándole importancia al clima laboral, porque sabía que su jefe esperaba eso de él. La motivación extrínseca introyectada se da cuando las personas hacen una actividad por la aprobación de los demás, por presión de grupo o por cuidar de la imagen personal, por culpa de la vergüenza frente a otros. Motivación extrínseca identificada. El tercer año el gerente seguía haciendo actividades del clima laboral, pero ya no las hacía tanto porque su jefe lo esperaba, sino porque se había dado cuenta de que era importante. Las actividades no le gustaban, pero las hacía porque consideraba que eran importantes para el bien de la compañía. La motivación extrínseca identificada se da cuando uno se identifica con la importancia de hacer una actividad y se motiva por hacerla porque es algo que considera importante, significativo, útil y está alineado con sus valores, aunque intrínsecamente no esté motivado, es decir, aunque no disfrute de hacer la actividad. Esta motivación es también extrínseca, pero lo mejor o es de mejor calidad que las dos anteriores. Motivación intrínseca. En este caso el gerente empezó a disfrutar las actividades del clima laboral. Lo hacía porque se divertía, porque sentía la calidad de las personas y porque ya se sentía competente haciéndolas. El gerente ahora había pasado a actuar por motivación extrínseca o intrínseca. El gerente recorrió todos los escalones en lugar de dar un salto más largo y su motivación se llegó a convertir en intrínseca. Pero esto no ocurre en todos los casos. Hay personas que no se motivan por una actividad o menos que existan incentivos. Hay personas que se llegan solo a la motivación extrínseca introyectada, es decir, hacen las cosas solo porque es lo que se esperaba de ellas, pero no lo disfrutan la actividad. Muchos llegan a la motivación extrínseca identificada, hacen las cosas porque las consideran importantes, no porque las apasione o disfruten hacerlas. Recuerde que no es necesario pasar por todos los escalones. La idea es que trate de saltar hacia los escalones más altos. Las siguientes ilustraciones grafican cada paso en la escalera. Actividad. Motivación extrínseca identificada. Corro porque sé que es bueno para mi salud, sé que es importante hacerlo. Lo hago por esto, no porque me guste o lo disfrute. A continuación se presenta un caso de motivación familiar. El ejercicio consiste en identificar cuáles son los diferentes tipos de desmotivación que siente el protagonista. ¿Por qué estudio?
Imagínese que usted llega a casa y encuentra a su hijo haciendo las tareas y estudiando para el día siguiente. Usted se acerca y le pregunta: hijo, ¿por qué estás estudiando? ¿Qué tipo de motivación tendrá el hijo si le contesta lo siguiente: papá, estudio porque si no lo hago mi mamá me castigará y no me dejará jugar con mi Nintendo Wii más tarde? Papá, estudio porque me daría vergüenza con la profesora si es que no hago la tarea. Papá, estudio porque lo que estoy aprendiendo ahora en el curso me parece útil, me va a servir cuando vayamos a jugar fútbol, porque podré calcular mejor las distancias. Papá, estudio porque realmente estoy disfrutando las clases. La profesora hace que la clase sea divertida, despierta mi curiosidad y el tiempo se me pasa volando. Haga una pausa, identifique el tipo de motivación en cada respuesta y luego siga leyendo. Como padres creemos que saber qué es lo mejor para nuestros hijos, y nuestros hijos frecuentemente no están motivados para hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos. Similarmente, como jefes tenemos objetivos en los negocios que demandan de nuestros colaboradores ciertas tareas que muchas veces no los motivan. Los incentivos o castigos funcionan en estas ocasiones, pero hay que saber cómo aplicarlos para reducir los costes escondidos, como veremos en el siguiente capítulo. Un gerente aburrido pero por una causa importante. Quiero comentarles el caso de un gerente del área de recursos humanos y calidad. Su perfil era de corte más creativo y poco estructurado, pero tenía a su cargo el área de calidad y mejora de procesos que requieren a una persona aterrizada, detallista y organizada. Este gerente era promotor del tema de mejora de procesos que finalmente se instaló en la cultura de la compañía, pero para formar la cultura tenía que asistir a las reuniones de 3 horas de presentación de los indicadores de proyectos de mejora de procesos. Cada vez que tenía una actividad en la agenda le daba dolor de estómago. No tenía la más mínima gana de asistir a una reunión en la cual se veían detalles, planes, indicadores, pues este tipo de actividad no encajaba con sus fortalezas. Sin embargo, siempre que estaba presente, aunque no lo motivara, aunque no lo disfrutara, porque sabía que era importante para la empresa. En este caso, el gerente llegó a tener una motivación extrínseca identificada hacia las cosas porque eran importantes, pero no estaba motivado de una forma intrínseca. En el tema de los procesos, no siempre es posible llegar a disfrutar una actividad, no siempre es posible llegar a la motivación intrínseca. Sin embargo, si bien la motivación extrínseca identificada sigue siendo extrínseca, esta es de mejor calidad que las otras motivaciones extrínsecas. Reduciendo los daños de la motivación extrínseca. El ejecutivo poco planificado. Oscar, el gerente de producto de una empresa de consumo masivo, tenía muchos talentos. Era muy creativo, ingenioso, intuitivo, sociable, espontáneo, flexible y lograba buenos resultados. Sin embargo, era de esas personas muy eficaces pero poco eficientes. Lograba resultados pero generaba mucho caos y sobrecostos. Por falta de planificación, su jefe, en la evaluación de su desempeño, le había dado retroalimentación sobre el tema de la organización, pero el ejecutivo no cambiaba. El resto de áreas relacionadas se quejaban mucho del gerente de producto por su poca planificación. En su segunda evaluación de desempeño, el jefe le dijo: Oscar, te he citado hoy para hablar de un tema que preocupa. Tu planificación, la verdad es que es un desastre. Yo sé que tengo ese defecto y estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva a planificar, siento que pierdo mi tiempo, mencionó el gerente de producto. La verdad es que ya la organización está cansada de tu desorden. Este año que queremos ver cambios. Si no cambias y haces lo que deberías, yo no puedo garantizar tu puesto. En este caso, el jefe le ha asignado un motivador extrínseco a un ejecutivo que no estaba motivado por hacer una actividad, planificar. Como vimos en el capítulo anterior, si la persona no está motivada, se podría considerar asignarle un incentivo extrínseco. A veces el incentivo puede hacer que una tarea poco interesante se convierta en interesante. En este caso, el motivador extrínseco es un castigo si no lo hace lo que se espera de él. Pero ¿a usted qué le parece que el castigo estuvo bien asignado? Como veremos más adelante, un castigo siempre es controlador y debe ser la última instancia. Sin embargo, el castigo no es lo único controlador del diálogo. Veamos ahora la conversación con un incentivo. Oscar, te he citado hoy para hablar de un tema que me preocupa, tu planificación.
La verdad es que es un desastre. Yo sé que tengo ese defecto y estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva a planificar. Siento que pierdo mi tiempo, mencionó el gerente de producto. Este año he decidido ofrecerte un 20% adicional a tu bono si haces lo que se espera de ti. La verdad es que la organización ya está cansada de tu desorden. Este año queremos ver cambios. Ahora, ¿le gusta más? Sin duda un incentivo suena mejor que un castigo, pero ¿estuvo bien dado el incentivo? Como hemos mencionado anteriormente, los incentivos o castigos extrínsecos hacen que las personas se sientan controladas, como muestra la ilustración 24. Aún en la versión del incentivo, la persona está recibiendo órdenes para hacer algo que no le gusta y no tiene derecho a decidir nada. Por más que a veces veamos necesario asignar los motivadores extrínsecos, hay que tratar de que la persona no vea totalmente afectada o su autonomía. En otras palabras, es importante que por motivar a una persona terminaremos al mismo tiempo destruyendo a uno de los motivadores más importantes del ser humano, la autonomía. Sugerencias de cómo aplicar un motivador extrínseco para que no se perciba controlador. Mostrar empatía. Reconocer que la actividad puede ser aburrida o rutinaria o que no genera motivación. Explicar por qué hacer una tarea es importante. Dar autonomía en lo que sea posible para que las personas diseñen sus estrategias para llevarlas a cabo. Escuchar propuestas de la otra parte y discutir las ideas propias y de la otra persona. Escuchar razones y llegar a decisiones consensuadas, procurando que sea siempre así. Evitar el uso de palabras controladoras. Debes, tienes que, si no lo haces, estás obligado, etc. Evitar ser controlador cuando se ofrece el incentivo. Evitar expresiones como si haces esto te doy aquello o si haces como deberías. Es mejor que las recompensas sean inesperadas e intangibles. El problema es que muchas veces se recurre a las recompensas tangibles, dinero, bonos, premios, listas de honor, planes de incentivos, comida. Volviendo al caso del gerente de producto al que le costaba el trabajar en orden y con planificación, a continuación presentamos una forma más adecuada de dar un incentivo extrínseco. Jefe de retroalimentación. Te he citado para conversar el tema de la planificación en tu trabajo. Preguntarle al colaborador cómo se evalúa con respecto a sus habilidades de planificación. A partir de ahí hay dos posibilidades: que estén de acuerdo o que haya que lograr un acuerdo. Reconocer que la actividad no genera motivación. La verdad es que he tenido que te cuesta hacer algo que no te gusta. Me queda claro que el tema de la planificación y el orden, al no gustarte, resultan no ser tus puntos fuertes, no te motivan, se te hace tedioso y te aburren. Al sentirse comprendido, la persona se siente escuchada y tomada en cuenta, y esto reduce la sensación de control sobre ella. Explicar por qué es importante. Quiero explicarte por qué cuando te falta planificación y orden en tu trabajo afectas a otras áreas de la compañía, aumentas algunos costos de los cuales quizás tú no seas consciente, pero lo más complicado es que con la falta de planificación nuestros clientes se ven perjudicados. Al explicar por qué es importante hacer una actividad o desarrollar una habilidad, se empodera, en este caso, el gerente de producto. Quizá el gerente de producto no era tan consciente de las consecuencias de sus actos. Tener información nos permite decidir con más claridad nuestros actos y fomentar la autonomía. 3. Dar autonomía hasta donde sea posible. ¿Has pensado qué métodos de organización y planificación podrías intentar para mejorar en estos aspectos? Me encantaría escuchar tus ideas. Luego, escuchar atentamente sus propuestas y discutir las diferencias o diferentes opciones. A continuación, podrías comentarle: luego de lo que hemos discutido, ¿estás en mejores condiciones de decidir qué método de organización y planificación vas a utilizar? Quizá consideres importante asistir a algún curso que te ayude a mejorar. Al darle autonomía sobre ciertos aspectos de la tarea, disminuye la sensación de control. 4. Evitar el uso de palabras controladoras. Una mejor forma de expresarse sería: quiero que sepas que para nosotros es muy importante que planifiques tu trabajo para así poder prevenir posibles problemas futuros. Es muy importante que intentes poner en práctica las nuevas estrategias
¿Qué has aprendido o qué estás aprendiendo? Es decir, evitar frases como debes planificar si no lo planificas o tienes que planificar, que son palabras controladoras, pues tienden a introducir culpa y o vergüenza. En su lugar usa palabras como es importante, es valioso o es útil. Esto, además de brindar explicaciones y argumentos aclaratorios, es de mucha ayuda. Evitar ser controlador. Con el incentivo, una forma adecuada de expresarse sería: queremos reconocer con un incentivo económico a quienes alcancen un nivel de competencia satisfactorio en el aspecto de planificación y en la evaluación de desempeño. No le dice si planificas te doy el bono, más bien refuerza el conocimiento de alcanzar la meta o la mejora de una competencia o habilidad. Es un cambio de fraseo, pero suena menos controlador. Se sabe que pones metas empleando un lenguaje de apoyo a la autonomía permite mejores resultados. Mañana empiezo. Leonor tiene 27 años, es soltera y está subida de peso. Hace algunos meses se propuso a retomar su rutina en el gimnasio por tercera vez. Las 2 veces anteriores simplemente dejó de ir porque tenía mucho trabajo y poco de flojera. La verdad es que no le gusta hacer deporte, sabe que es bueno para ella, pero se aburre y se cansa en el gimnasio. En esta oportunidad, Leonor nuevamente empezó a levantarse 1 hora más temprano para ir al gimnasio. Estuvo haciendo sus rutinas a pesar de su poca motivación y cansancio. Al cabo de 2 semanas surgió un viaje de negocios que rompió su rutina. Al regreso sonó su alarma para levantarse, pero estaba cansada, así que decidió no ir por esta vez, y se prometió a sí misma que al día siguiente iría, de todas maneras. Pero al día siguiente sonó la alarma y ella no se levantó. Al final del día llegó a casa y se dijo a sí misma: una vez más, demuestras que eres ineficaz de cumplir tus promesas, eres una fracasada, buena para nada, serás gorda y fofa toda tu vida. La historia de Leonor es similar a la historia de millones de personas que tratan de instalar un hábito saludable en sus vidas, pero que se proponen el desafío sin contar con una adecuada motivación y que al final no cumplen con su reto y terminan destruyendo la confianza en sí mismas. La misma metodología de la aplicación de incentivos extrínsecos se puede aplicar a nuestros propios retos personales. En el caso anterior, un diálogo más constructivo de Leonor consigo mismo hubiera sido el siguiente: me siento fracasada, es la tercera vez que me ocurre con el deporte, pero no es fácil cambiar e instalar un hábito, sobre todo como este. A mí no me gusta el deporte y tengo que esforzarme a levantarme. Yo sé que quiero bajar de peso, pero hacer deporte de forma regular es muy difícil para mí, debido a mis viajes y además porque no me gusta. Pero no voy a ser tan dura conmigo misma, mucha gente vive de lo mismo que yo. Aquí Leonor está reconociendo que la actividad no es fácil. Es importante destacar que los estudios demuestran que cuando nos fallamos a nosotros mismos y nos sentimos culpables, tenemos menos disciplina para seguir retos personales. Pero soy yo la que ha decidido hacer deportes porque lo considero importante en mi vida. Nadie me ha obligado, ha sido mi decisión. Hacer deporte me ayuda a estar más saludable, pero puedo ser incluso más longeva y mantener un buen estado físico, no solo en mi apariencia, sino en términos de salud. Aquí Leonor recuerda lo importante que es esta tarea que ella ha decidido seguir. ¿Qué puedo hacer diferente a la próxima vez para tratar de que funcione mi estrategia? Quizá puedo hacer deporte en la noche y no en la mañana, pues realmente me cuesta mucho levantarme más temprano. La mejor hora para hacer deporte es la que mejor le acomode a uno. Luego de probar tantas veces en la mañana, creo que puedo intentarlo por las noches. Quizás me sea menos complicado hacerlo así. Aquí Leonor se da la oportunidad de tomar su libertad para decidir qué es lo mejor para ella. Después de cada sesión de gimnasio sé que me va a doler el cuerpo y sé que pasará por mi cabeza no volver, pero puedo tratar de ver que voy avanzando hacia mi meta. Tomo en cuenta lo que ya avancé, quizá también puedo hacer algo que me reconforte en ese momento, quizá puedo recompensar el esfuerzo que estoy haciendo y el hecho de haber ido al gimnasio comiéndome un pequeño helado de yogur bajo en calorías que me gusta tanto, esto me irá ayudando a recuperar mi confianza en mí misma y sentirme capaz de lograr las metas y retos que me voy proponiendo. Aquí Leonor se asigna un incentivo a sí misma, de una forma no controladora, pues ella misma se está decidiendo ir al gimnasio, para formar hábitos en los cuales no tenemos una motivación, un incentivo extrínseco, puede ser una alternativa. El rabino motivador. Cuentan que un grupo racista de Ku Klux Klan decidió
agredir a un rabino en su tienda mientras le gritaban judío, judío, judío. El rabino estaba desesperado porque los clientes se alivian por miedo a lo que pudieran hacer estas personas. Un día el rabino salió y antes de que empiece a gritar les dijo: si me llaman judío les pago $1 cada uno. Las personas de Ku Klux Klan estaban totalmente sorprendidas, pensaban que el rabino se había vuelto loco. Tomaron el billete y le gritaron con más ganas: judío, judío, judío. Al día siguiente, nuevamente antes de que empezaran a gritar, salió el rabino, pero esta vez solo les ofreció 50 centavos de dólar por gritarle judío. Los miembros del clan protestaron, pero siguieron gritando, aunque con menos ganas, pues después de todo, $0.50 es $0.50. Al día siguiente salió el rabino y les ofreció solo 1 centavo por gritarle judío. Los miembros del clan consideraron esto injusto, así que decidieron marcharse y no regresar. Hace 2 días recibieron $1, ayer $0.50 y hoy 1 centavo. No piense que seguiremos gritándole judío, judío, judío por un mísero centavo. El rabino era un genio de la motivación. Las personas del clan estaban motivadas intrínsecamente para gritarle judío. Ellos lo hacían libremente con autonomía porque creían que era una causa trascendente. Pero luego el rabino les dio un incentivo controlador diciéndoles: si me llaman judío les pago $1. Al comienzo parecía el mejor de los mundos. Nos pagan por hacer lo que queremos, pero sin que se dieran cuenta el rabino había empezado a controlarlos, puesto que estaban pensando en el dinero que iban a recibir en lugar de su casa. El rabino estaba destruyendo su motivación intrínseca, trascendente, con un incentivo extrínseco. Luego bajó el incentivo extrínseco dinero, tanto que ya no existía ninguna motivación intrínseca para seguir gritando y se fueron.